Un hombre encontró a 2 bebés abandonados y cuando se acercó, se quedó congelado por lo que vio. Era un día de otoño claro pero frío. El sol, apenas por encima del horizonte, iluminaba la granja que despertaba lentamente. La niebla matinal envolvía la tierra, y el fresco olor de las hojas marchitas y la tierra húmeda permanecía en el aire. En la granja de Dan y Laura, la vida seguía como siempre, tan mesurada y apacible como siempre. La casa estaba rodeada de extensiones verdes, y viejos manzanos cargados de fruta se alzaban a lo largo de la valla que recorría toda la propiedad. En aquel silencio no había lugar para las prisas ni las preocupaciones. Todo transcurría como debía. Dan se despertó primero. Siempre se despertaba antes del amanecer, sin mediar palabra ni alboroto, como era costumbre en la granja. Su costumbre de levantarse, estirarse y mirar al cielo a primera hora no era solo una rutina, sino parte de su vida. Contemplaba los primeros rayos del sol que se abrían paso en el cielo, señal del comienzo de un nuevo día. Laura, su mujer, ya le seguía poco después, escaleras arriba. Se dirigió a la cocina, donde le esperaba su trabajo diario de preparar el desayuno y poner la mesa. Su vida, a pesar de su sencillez, parecía equilibrada y completa. ¿Has oído a Rexa ladrar algo?, preguntó Laura mientras ponía las tazas y los platos sobre la mesa. Dan frunció el ceño y escuchó. Los perros no solían ladrar tan temprano, sobre todo Rexa, su chucho favorito con el que habían pasado años. Laura miró por la ventana. Su mirada se encontró con los mismos ojos que normalmente buscaban seguridad cerca de sus dueños. Rexa estaba de pie junto a la puerta, con el cuerpo tenso y el rabo recogido, como si percibiera algo raro en el ambiente. Los perros sienten más que los humanos, y a veces no valía la pena ignorar lo que Rexa percibía. Algo le pasa, dijo Dan, limpiándose las manos en una toalla. Sabía que si Rexa se comportaba así, significaba que se avecinaba algo extraordinario. Se apretó el sombrero en la cabeza y se preparó para irse. Iré a echar un vistazo, dijo, saliendo al aire frío. Laura asintió sin decir palabra. Sabía que, por muy preocupada que estuviera, Dan siempre se hacía cargo de la situación. El viento era cada vez más frío y, mientras caminaban por la hierba cubierta de rocío de la mañana, Dan notó que su perro tiraba desesperadamente de él hacia el bosque. Rexa le guiaba con confianza, como si conociera el camino. Una extraña inquietud oprimió el pecho de Dan. No podía explicar exactamente qué le ocurría, pero intuía que el paseo de esta mañana se saldría de lo normal. A lo lejos, el bosque comenzaba en el límite de su propiedad. Ese bosque era por donde Laura y ella paseaban a menudo en las tardes de verano, pero hoy había algo diferente en el aire. La niebla, espesa y densa, se extendía por el suelo, ocultando los senderos y los arbustos. Rexa le guió cada vez más deprisa hasta que finalmente se detuvo, deteniéndose frente a un arbusto. ¿Qué hay ahí?, susurró Dan, deslizando los ojos por el suelo. A veces este bosque escondía cosas inesperadas, y él estaba acostumbrado a que aquí podían pasar muchas cosas. Apartó las ramas de un arbusto y se quedó helado como si le hubiera golpeado un trueno. En el suelo, entre el follaje, yacían 2 bebés. Envueltos en viejas mantas, no se movían. Dan se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que veía. Se le encogió el corazón y se le cortó la respiración al darse cuenta de que aquellos niños no solo habían sido abandonados, sino que probablemente lo habían sido hacía muy poco. Estaban desnudos, demacrados, cubiertos de una fina capa de suciedad y solo una respiración débil y apenas perceptible indicaba que seguían vivos. Se inclinó y apartó con cuidado las mantas. 2 cuerpos diminutos, una niña y un niño, yacían desordenados, como cosas olvidadas. Parecían indefensos, como si los hubieran abandonado a su suerte. Dan sintió que le temblaban las manos, pero se recompuso rápidamente. Envolvió con cuidado a los niños en su capa, tratando de mantenerlos calientes, y los levantó en brazos. ¿Cómo has podido hacer algo así?, susurró, con la voz apenas conteniendo la rabia y la conmoción. Miró a su alrededor en busca de huellas, aunque sabía que no habría ninguna. El bosque estaba en silencio y no había ni un alma en la niebla. Dan sintió que el frío le calaba hasta los huesos. De vuelta a la casa, Dan cruzó lentamente la propiedad, sintiendo la gravedad de su acto. No se le pasaba por la cabeza que pudiera haber dejado atrás a los niños. Era imposible. No sabía quién podía haberles hecho esto a los bebés, pero no podía imaginarse la vida sin dar a esos niños una oportunidad de sobrevivir. Cuando entró en la casa, Laura, que ya había corrido hacia él, se detuvo al ver los fardos en sus manos.
Se quedó inmóvil y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo y la sorpresa. ¿Qué pasa, Dan? Estás todo asustado por algo. Le temblaba la voz. Miró a los bebés que yacían en sus brazos. Los abandonaron en el bosque, dijo Dan a duras penas, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Colocó con cuidado a los bebés sobre la mesa y suspiró apartándose el pelo de la cara. Laura se acercó, sus manos temblaban cuando empezó a mirar a los bebés. Jesús. Dan, ¿qué vamos a hacer ahora? Su voz estaba llena de miedo y desconcierto. Tocó una de las mantas, susurrando suavemente, ¿quién ha podido hacer esto? Dan se hundió pesadamente en la silla, con el rostro gris por la tensión. No sabía qué responder. El corazón se le apretaba y todo su interior le gritaba que no podían dejar marchar a esos niños. No podemos dejarlos, Laura. No podemos, dijo, agarrándose las manos con fuerza, como si intentara sujetar no solo a los niños, sino también a sí mismo. Dan y Laura se sentaron cerca del hogar, donde la leña crepitaba alegremente, pero el silencio en su casa era denso, casi palpable. 2 bebés yacían acurrucados sobre una vieja manta, con sus cuerpecitos moviéndose ligeramente al compás de su débil respiración. Laura los calentó suavemente, intentando poner en orden sus pensamientos. Primero les enjuagó la cara y las manos con agua fría y luego los envolvió cuidadosamente en las mantas que Dan tenía en los brazos. Los estrechó entre sus brazos, sintiendo sus pequeños cuerpos, y el corazón se le apretó de preocupación. ¿Cómo vamos a hacerlo, Dan? Su voz sonaba como si se estuviera haciendo una pregunta a sí misma, pero en realidad se la estaba haciendo a él. Tú y yo somos viejos, apenas tenemos para nosotros. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿De dónde sacaremos leche? ¿Y si enferman? ¿Si no lo conseguimos? Dan se quedó callado, sintiendo cada una de estas preguntas como si le oprimieran el pecho. Sabía que ella tenía razón, realmente no tenían suficientes recursos. Su granja era modesta, y en los últimos años Laura y Dan se habían visto obligados a vivir con lo mínimo. No tenían suficiente dinero ni tiempo para cuidar de sí mismos, y mucho menos de los hijos de los demás. No lo sé, Laura, dijo finalmente Dan, suspirando pesadamente. Pero no puedo abandonarlos. No podemos dejarlos. Miró a los niños. Pequeños, indefensos, dormían, sin darse cuenta de que el mundo en el que se encontraban era cruel e incierto. Dan sintió que su corazón se llenaba de algo cálido y desesperado al mismo tiempo. No podía imaginar cómo podían quedarse sin cuidados ni amor. Laura se agachó a su lado, frotando la vieja manta. Intentaba comprender cómo era posible asumir semejante responsabilidad cuando Dan y ella llevaban años juntos y cada día se les agotaban las fuerzas. Ya no eran jóvenes, y cada día de trabajo era difícil. Laura podía sentir cómo sus propias fuerzas se agotaban y no entendía de dónde sacarían las fuerzas para cuidar de esos niños. La mirada de Dan estaba fija en la ventana, por donde ya empezaba a entrar la luz. Pensó en cómo, de no haber sido por este encuentro con los bebés, sus vidas habrían continuado sin estas preguntas y decisiones. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora estaban atados a esos bebés. ¿Cómo iban a renunciar a ellos cuando estaban al borde de la muerte? No podemos dejarlos, Laura, volvió a decir, esta vez con más seguridad. No sé cómo nos las arreglaremos, pero no podemos dejarlos. Laura asintió en silencio, con los ojos fijos en los bebés. Por un segundo, sintió que formaban parte de su vida, de su familia. Y aunque hacía un par de horas ella y Dan no tenían ni idea de cómo iban a vivir sus vidas, esas pequeñas criaturas eran ahora algo importante para ella. Quizá incluso lo más importante. ¿Pero qué nos dirá la gente? No tardó en añadir Laura. Después de todo, no son solo bebés, Dan. La gente hablará. Ya sabes lo criticones que pueden llegar a ser. Dan respiró hondo y sus ojos se ensombrecieron por un momento. Sabía que el pueblo empezaría a hablar. Sabía que nadie entendería su elección, que todo el mundo les miraría como a personas extrañas que habían decidido asumir semejante carga. Pero, ¿qué podían hacer? ¿Dejar a los niños en el bosque, donde quizá ya nadie los buscara? Que hablen, respondió Dan con tensa determinación. Haremos lo que tengamos que hacer. No podemos llevarlos de vuelta allí. Mientras tanto, empezaron a correr rumores por el pueblo. La gente que pasaba por su casa se daba cuenta de que Dan y Laura tenían 2 bebés en casa y empezaban a hacer preguntas. ¿Quiénes son los bebés? ¿De dónde venían? ¿Por qué los dejaron en el bosque? Y justo cuando los rumores empezaban a cobrar fuerza, una anciana,
Zinaida Petrovna, una de las vecinas más cercanas, llegó al pueblo y participó en la discusión con interés. No me lo creo, dijo señalando a Dan y Laura. Los niños abandonados así deberían haber muerto. Pero ustedes son un milagro. Deberíamos investigarlos, ver de dónde han salido. Pero hubo otros que miraron a Dan y Laura con respeto. En sus ojos, veían una decisión tomada no por desidia, sino porque estos chicos realmente necesitaban ayuda. Laura y Dan se dieron cuenta de que iban a permanecer bajo supervisión. Pero no podían cambiar de opinión. Cuando la conversación sobre los niños se volvió más enconada, Laura sugirió que hablaran con el sacerdote local, el padre Adam. Ella creía que su consejo les ayudaría a encontrar el camino correcto en este confuso y difícil caso. Dan dudó al principio, pero aceptó, comprendiendo que no podían seguir adelante sin apoyo moral. Te das cuenta de que esto es importante para nosotros, ¿verdad? Dijo Laura mientras se preparaban para ir a la iglesia. Necesitamos saber que estamos haciendo lo correcto. Dan asintió, aunque sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. Reflexionó sobre el hecho de que en su vida siempre había tenido claro qué hacer, pero ahora, con estos chicos, las cosas se estaban volviendo turbias. Quizá este sea nuestro camino, pensó. Quizá estemos conectados a ellos para siempre. La iglesia estaba en silencio, con solo una tenue luz que caía sobre las antiguas ventanas, creando un aura de paz. El padre Adam les recibió con calma, escuchó atentamente su historia y les sugirió que pensaran que sería lo mejor para los niños. No condenó, no dio instrucciones directas, pero había tal poder en sus palabras que Dan sintió que sus dudas empezaban a disiparse. Habéis hecho lo que vuestro corazón desea, dijo el padre Adam, poniendo las manos sobre los hombros de Dan y Laura. Pero os queda mucho camino por recorrer. Pensad en lo que es mejor para estos niños y en lo que podéis darles. Al volver a casa, Dan y Laura sintieron que su determinación se fortalecía. Se dieron cuenta de que tal vez su destino estaba ligado a estos niños. Con ellos podrían empezar una nueva vida, aunque todo a su alrededor les pareciera contradictorio y aterrador. Estaremos con ellos, Laura, dijo Dan mientras estaban en el umbral de su casa, mirando a los bebés. No podemos dejarlos. Y Laura, al ver su determinación, se dio cuenta de que en ese momento habían tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La niebla, aún persistente desde la mañana, se levantaba lentamente del suelo, envolviendo los árboles y arbustos como un denso velo. Dan y Laura caminaban por el estrecho sendero que llevaba de su casa al pueblo. A cada paso el aire se volvía más fresco, pero también más pesado por las ansiedades tácitas que atenazaban sus corazones. No hablaban, no había energía para charlas ociosas. Cada paso era como una prolongación de sus cavilaciones, y el peso del silencio flotaba entre ellos, dando la ilusión de que incluso el suelo bajo sus pies estaba cargado de preguntas que no podían resolver. La carretera me resultaba familiar. Cada árbol, cada arbusto tenía su propio color, su propia textura, su propia historia especial, pero hoy parecían ajenos. Todo a su alrededor se asemejaba a un patrón familiar, pero todo en su interior, en su alma, era completamente distinto. Laura caminaba con la cabeza gacha, sus pasos pausados, como los de una persona cansada, aunque en realidad no había cansancio. Solo que a cada minuto que pasaba su cabeza se llenaba de pensamientos sobre lo que les pasaría a los niños. Sobre el hecho de que ahora estaban en sus vidas, y que ella ya no podía simplemente llevarlos de vuelta al bosque. ¿Qué sería de ellos? ¿Qué crees que les pasará, Dan? Laura miró a su marido, su voz sonaba tranquila, como si temiera que sus palabras pudieran arruinar todo a su alrededor. Dan se detuvo un segundo, mirando a lo lejos, donde el bosque daba paso a los campos. Se sentía inseguro, sin saber cuál era la respuesta correcta. No había ninguna respuesta reconfortante en su mente. No sé. No podemos dejarlos, Laura, su voz era áspera, casi arrugada por el peso de las palabras. ¿Pero cómo seguir? Somos viejos, nuestras fuerzas menguan cada año que pasa. Ya no tenemos bastante por nosotros mismos. Laura solo asintió en silencio. Sentía que cada paso que daban les alejaba más de la antigua vida que tenían antes de encontrar a esos niños. Temía que no fueran capaces de soportarlo. El miedo la atormentaba, mezclado con un sentimiento que apenas podía explicar. Un extraño apego, como si esos niños se hubieran convertido realmente en parte de ella y no hubiera forma de dejarlos atrás. El camino fue revelando ante ellos un paisaje familiar y extraño al mismo tiempo. Siguieron caminando hasta llegar al final del pueblo, donde se alzaba una pequeña iglesia, de cuya chimenea salía un ligero humo de su viejo edificio de piedra. El padre Adam,
el cura local, era una de las pocas personas que podían ayudarles en aquella situación. Era un hombre tranquilo y sabio, y a pesar de su severidad, tenía el don del consuelo. «Espero que pueda ayudarnos a resolver esto», susurró Laura mientras se acercaban a las puertas de la iglesia. Su corazón latía más deprisa, la emoción no cesaba. El sacerdote los recibió en el nártex. Su rostro, ligeramente arrugado por la edad, pero con una expresión clara y amable, les alivió de inmediato. Conocía a Dan y a Laura desde hacía muchos años y siempre había sido el hombre al que podían acudir en busca de consejo. «Buenas tardes, Dan, Laura», dijo el padre Adam, sonriendo. «¿Qué os trae a verme a estas horas tan tempranas?» Dan entró en silencio y Laura se sentó en uno de los bancos de madera. La pausa se prolongó hasta que empezaron a hablar. «Padre Adam», empezó Dan, suspirando pesadamente, «necesitamos su opinión. Hemos encontrado 2 bebés en el bosque. Alguien los dejó allí, abandonados. No podemos dejarlos así como así. Pero no tenemos fuerzas para enfrentarnos a esto. Somos viejos y no sabemos qué hacer». El padre Adam me escuchaba atentamente sin interrumpir. Estaba sentado frente a ellos con las manos cruzadas sobre el regazo, y su mirada estaba llena de profunda simpatía, pero también de dureza. Cuando terminaron, permaneció largo rato en silencio, como si reflexionara sobre sus palabras. Por fin dijo: «Comprendo su ansiedad. No se trata solo de una responsabilidad moral, sino de una prueba que te cambiará la vida. Tienes razón, tus poderes son limitados. Pero quiero contaros una historia que quizá hayáis oído antes». Miró por la ventana, como si él mismo estuviera inmerso en recuerdos, y continuó. «Hace unos años, vivía en nuestro barrio una mujer llamada Valentina. Se sentía sola y su familia la rechazaba. Se dice que se quedó embarazada fuera del matrimonio, y sus propios parientes se negaron a mantenerla. Vivía en el bosque, en una vieja cabaña, lejos de los ojos humanos, y nadie sabía de sus problemas. Dio a luz a 2 niños. Se dice que intentó dejarlos en un lugar seguro, pero no pudo. Tal vez lo único que puede decirse de su vida es que se sentía muy sola y no podía soportar la carga. Después, nadie volvió a verla. Desapareció». Laura apretó las manos en su regazo. «¿Crees que estos niños, su madre era Valentina?» Le temblaba la voz. «Es posible», respondió el sacerdote. «Podrían ser sus hijos, y es la única teoría que se me ocurre. Pero todos son hipótesis. No puedo decir exactamente qué le ocurrió a Valentina, pero sí puedo plantear la hipótesis de que se adentró en el bosque en busca de salvación. Quizá no pudo sobrevivir, no pudo cuidar de los niños». Dan y Laura permanecieron sentados en silencio. El corazón de Laura se apretó de dolor, por el hecho de que tal vez fueran los únicos que podían cuidar de esos niños. Pero aún así, las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Por qué los abandonaron? ¿Por qué no pudo pedir ayuda? ¿Qué debemos hacer? El padre Adam los miró detenidamente. Su trabajo ahora es averiguar quién abandonó a estos niños y por qué. Puede que sus parientes sepan lo que pasó y, si es así, tendréis que hablar con ellos. Pero si deciden quedárselos, prepárense para afrontar las consecuencias. No es solo una preocupación, es una responsabilidad que cambiará tu vida». Dan miró al sacerdote a los ojos y se le apretó el corazón. Sabía que la decisión era difícil, pero ahora era inevitable. «No podemos abandonarlos, padre», dijo Dan, con voz firme a pesar de las dudas que aún le acechaban en el alma. «Pero tenemos que entender quiénes son sus parientes, para no equivocarnos». El padre Adam asintió, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «Lo comprendo. Fuerza y sabiduría para ti en esta difícil empresa. Y recuerda que cada elección te seguirá el resto de tu vida». Laura contuvo las lágrimas, pero su corazón sabía que no podían detenerse. Fuera lo que les esperaba, ya estaban conectados a esos niños. Cada semana que Dan y Laura cuidaban de los 2 bebés, sus vidas se volvían más y más estresantes. La vieja granja, repleta de tareas cotidianas, exigía ahora mucho más esfuerzo que antes. Los niños requerían atención, cuidados, supervisión constante. Laura no podía hacer frente a la cantidad de tareas que ahora recaían sobre ella. Y, aunque Dan ayudaba, sus fuerzas también eran limitadas. A veces sentían que el día se fundía con la noche, y a pesar de todo el amor que sentían por los bebés, empezaban a sentir el peso de la carga. Pero más allá del agotamiento físico, su tensión mental no cedía. Tenían que averiguar qué había sido de la madre de los niños, quién era,
por qué la habían abandonado en el bosque. ¿Sabían sus parientes de sus problemas? ¿Por qué estaba así? En busca de respuestas, Dan y Laura siguieron preguntando a los lugareños para entender lo que había ocurrido y, tal vez, encontrar el hilo conductor que explicara por qué sus vidas habían cambiado tan repentinamente. Decidieron hablar con Zinaida Petrovna, una vieja vecina que conocía muchas historias ocultas en las profundidades del pueblo. Zinaida se sentaba a menudo en el porche de su casa y recordaba el pasado, como si ella misma formara parte de este viejo pueblo, de su historia. Laura y Dan se acercaron a su casa, y Zinaida, al verlos, los invitó inmediatamente a pasar. ¿Qué os trae a mí, jóvenes? Su voz era profunda y ligeramente ronca. Había una chispa curiosa acechando en su mirada, como alguien que siempre sabe algo pero nunca lo comparte. Buscamos información sobre Valentina, que vivió una vez por aquí. Quizá usted sepa algo de ella. Laura inició la conversación, intentando no delatar su excitación. Zinaida pensó un momento, su mirada se volvió distante, como si estuviera inmersa en sus recuerdos. Valentina, sí, la conocí, dijo finalmente, bajando un poco la voz. Era una buena chica, pero había problemas con su familia. Su madre era estricta, y su padre también. Cuando se quedó embarazada, la echaron. Su familia dijo que era una desgracia para ellos. Así que se fue al bosque y vivió sola. Nadie la ayudaba. Zinaida guardó silencio y su rostro se volvió más sombrío. Recuerdo que un día vino a pedirme leche. Dijo que había dado a luz, pero que no podía alimentar a los niños. Solo tenía lo que podía conseguir por su cuenta. Se lo guardaba todo para ella. Y entonces, nunca se la volvió a ver. Desapareció, y nadie supo qué pasó con ella. Se dijo que ella y los niños se fueron al bosque y nunca volvieron. Laura y Dan se miraron. A Laura se le encogió el corazón al darse cuenta de que sus temores de que Valentina hubiera abandonado a los niños no por indiferencia, sino porque simplemente no podía soportarlo, eran ciertos. Pensó en que aquella mujer, como ellas mismas ahora, se sentía sola, en que su propia vida se había reducido a un pensamiento terrible e insoportable, sobrevivir como fuera. Quizá ella también había intentado dar alguna oportunidad a sus hijos, pero había fracasado. Zinaida Petrovna, ¿sabes qué fue de Valentina? ¿Murió?, preguntó Laura, conteniendo a duras penas las lágrimas. No lo sé, respondió Zinaida, con voz suave y llena de pesar. Dicen que murió de agotamiento y de soledad, supongo. He oído que nunca la encontraron. Quizá no había nadie que la buscara. Zinaida guardó silencio y Laura sintió que se le apretaba el corazón. Sabía que Valentina no podía abandonar a sus hijos como la gente pensaba. Era una mujer que intentaba sobrevivir en un mundo despiadado donde no había lugar para los débiles. Cuando salieron de casa de Zinaida, se hizo un gran silencio en la calle. Laura no podía deshacerse de la sensación de que algo le corroía el alma, de que ahora estaban atadas a esos niños para siempre. Como Valentina, no podían abandonarlos. Esos pequeños, aunque no fueran sus hijos de sangre, se habían convertido en parte de sus vidas. Pero, ¿cómo vivir cuando los recursos están a punto de agotarse? ¿Cómo alimentar a los niños cuando los víveres escaseaban y cada céntimo contaba? Las cosas eran más complicadas en la granja. Las dificultades a las que se enfrentaban ejercían presión sobre su vida cotidiana, y a pesar de sus esfuerzos por salir adelante, podían sentir que sus fuerzas se agotaban. Los problemas con la comida se agudizaron especialmente. Laura se dio cuenta de que el suministro de leche estaba casi agotado y los productos frescos también se agotaban rápidamente. «Dan, tenemos que hacer algo con la comida», dijo Laura una noche mientras estaban sentados junto a la estufa. «Los niños están creciendo, necesitan más comida. No podemos seguir así». Dan solo suspiró en silencio como respuesta. Sabía que la decisión no era fácil. Ambos eran viejos, y sus fuerzas eran cada vez menores, pero era imposible rendirse. No era solo el cansancio físico su problema. Las presiones sociales se hacían palpables. Algunos vecinos empezaron a condenar su decisión, alegando que eran demasiado mayores para cuidar de los hijos de otras personas. «Tus hijos no, ¿por qué ibas a querer hacer eso?», susurraban al pasar. Pero también había quienes les apoyaban. Algunos les llevaban comida, otros les ayudaban en las tareas domésticas. A pesar de su difícil situación, había quienes consideraban su acción no solo noble, sino necesaria. Laura y Dan empezaron a darse cuenta de que no toda la gente de su pueblo condenaba su elección.
Aunque algunas opiniones estaban llenas de desaprobación, otras seguían aprobando su decisión. La vida era cada día más dura, pero Laura y Dan no podían renunciar a sus hijos. Eran ellos quienes podían ayudarles, y aunque les costó muchísimo, empezaron a creer que aquel destino no era casual. Igual que Valentina había aceptado a sus hijos, ahora ellos los aceptaban a ellos. Y a pesar de todas las dificultades, siguieron luchando. La vida en la granja seguía fluyendo, llena de preocupaciones por los niños, y aunque Dan y Laura habían aprendido a dedicarse tiempo el uno al otro, sus días estaban cada vez más llenos de preocupaciones. Los niños crecían, Sofía era cada día más curiosa, sus ojos azules brillaban de curiosidad, y Matvey empezaba a mostrar carácter, reía y llenaba la casa con su risa contagiosa. Dan y Laura sentían que se encariñaban con estas criaturitas cada día que pasaba, como si sus vidas, que durante años habían parecido apartadas y solitarias, se llenaran de sentido. Pero un día, mientras los niños jugaban junto a la estufa, llamaron a la puerta. Dan abrió la puerta y vio a unos desconocidos, un hombre y una mujer, de pie entre las sombras del umbral. Se presentaron como parientes lejanos de Valentina. Habían venido de otro pueblo tras enterarse de que se habían encontrado niños en la aldea. Sus ojos estaban llenos de desesperación y expectación. Contaban cómo tras la desaparición de Valentina nadie sabía que había sido de los niños, y estaban dispuestos a acogerlos en su familia. «Somos los parientes de estos niños. Somos sus tíos y hemos venido a por ellos», dijo el hombre, de mirada dura y voz tranquila pero segura. «Podemos darles un hogar, proporcionarles todo lo que necesiten. No podéis retenerlos». Laura se quedó paralizada. El corazón se le estrujó y la incertidumbre se apoderó de su mente. Miró a Dan y sus ojos, llenos de confusión, se encontraron con los de ella. Habían estado luchando todos estos meses, pero ahora se enfrentaban a una nueva elección, mucho más difícil. «Son nuestros hijos», dijo finalmente Laura, con voz temblorosa. «No podemos regalarlos. Hemos llegado a quererlos, les hemos dado un hogar. Se han convertido en parte de nuestras vidas». Pero la mujer, su esposa, se adelantó y dijo fríamente: «No puedes criarlos, eres demasiado mayor para hacerlo. Somos jóvenes, tenemos recursos, un hogar, todo lo que necesitamos para criarlos como es debido». Aquellas palabras le golpearon el pecho como un martillo. Laura sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Su vida con sus hijos parecía casi completa, y ahora todo estaba en peligro. Dan, que estaba cerca, no sabía qué hacer. Estaba callado, pero se podía ver en sus ojos que la duda le atormentaba. «No sabemos qué les pasará si los entregamos», dijo Dan, inclinándose hacia adelante. «No pueden llevárselos sin demostrar que cuidarán de ellos como nosotros. No podemos regalarlos sin saber que no los querrán como nosotros». Los familiares intercambiaron miradas silenciosas, y la tía empezó a hablar con rígida insistencia. «Comprendemos vuestro afecto, pero esta no es vuestra sangre, no es vuestra herencia. Estos niños no son vuestros. Debéis entenderlo». Dan y Laura apenas podían ocultar su ansiedad. El apego que se había desarrollado entre ellos y los niños a lo largo de los meses se había hecho tan fuerte para ellos que no podían soportar renunciar a ellos, aunque los familiares les prometieran lo mejor para los bebés. ¿Cómo estar seguros de que querrían a esos niños tanto como se querían a sí mismos? ¿Cómo estar seguros de que no los tratarán como extraños? ¿Cómo puedes afirmar que serán felices en tu casa? Laura, aunque insegura, encontró fuerzas para hacer la pregunta. ¿Cómo puedes demostrar que puedes darles lo que nosotros? El silencio flotaba en la habitación. Los familiares callaban y solo el ruido del fuego de la chimenea rompía el silencio. Dan y Laura pensaron que la decisión debía tomarse deliberadamente, no de forma precipitada. «No podemos regalarlos sin más», dijo Dan, apretando la mano de Laura. «No son solo niños para nosotros. Hemos llegado a quererlos. ¿Cómo puedes regalar a alguien que amas solo porque alguien dice que puede darles más?» «Sea lo que sea, ahora son nuestros», añadió Laura, incapaz de ocultar sus lágrimas. «Los hemos acogido en nuestro corazón. No podemos dejar que se vayan sin saber que estarán a salvo, que serán queridos». Los familiares no parecían esperar una respuesta así. El hombre guardó silencio, pero la mujer los miró con incredulidad, luego suspiró, dándose cuenta de que no podía decir nada más sin una respuesta decisiva. «Me doy cuenta de que es una decisión difícil», pronunció, sacudiendo la cabeza. «Pero piénsalo. No queremos quitarte a tus hijos, pero necesitamos saber que estarán en buenas manos.
Y tenéis que daros cuenta de que tenemos todo lo que necesitamos para su futuro. Dan y Laura guardaron silencio. Tenían el corazón partido, pero la decisión estaba tomada. No podemos regalarlos, dijo Dan, con voz firme. Si quieren ayudar, ayúdennos aquí. Pero no podemos dejar que se vayan. Los familiares se dieron la vuelta y se alejaron en silencio, sin decir ni una palabra más. Dan y Laura se quedaron de pie en la puerta, mirando fijamente a su paso. En aquel momento algo importante podía haber cambiado en sus vidas, pero no sabían qué ocurriría a continuación. Cuando la puerta se cerró, Laura miró a Dan y le susurró. Hemos tomado la decisión correcta, ¿verdad? Dan la miró con expresión seria, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Sí, tomamos la decisión correcta. Son nuestros hijos y nadie nos los va a quitar. Aquella noche, llena de dudas e incertidumbre, terminó en silencio. Los niños dormían plácidamente en su cuna, y Dan y Laura se sentaron uno al lado del otro, sintiendo una gratitud indescriptible por aquella elección, aunque fuera dura. La vida no era fácil, pero ahora sabían que estaban dispuestos a luchar por su familia. Cada día que pasaba, la vida en la granja se volvía más plena e intensa. Dan y Laura se daban cuenta cada vez más de que la decisión de dejar a los niños no solo era la correcta, sino también un importante punto de inflexión en su destino. Su casa, antes tranquila y vacía, estaba ahora llena de risas, pasos de niños y movimiento constante. Los niños estaban creciendo, y cada día se convertían en individuos más pintorescos. Sofía, con su mirada atenta y sus pasos cuidadosos, estaba enseñando a Dan y Laura a disfrutar de las pequeñas cosas. Matvey, con sus atrevidas acciones y su inagotable energía, llenaba la casa de vida y movimiento. Los vecinos que antes los observaban con curiosidad empezaron a mirar a Dan y Laura con respeto. Las dificultades a las que se enfrentaban no les quebraron, sino que reforzaron su determinación. Los vecinos empezaron a llevarles ayuda. Algunos traían leche, otros verduras frescas y otros juguetes para los niños. Las miradas antes indiferentes se volvieron ahora cálidas y amistosas. Laura y Dan se dieron cuenta de que su decisión no era solo personal, sino también colectiva. La comunidad local les apoyaba, y ese era uno de los regalos más valiosos que podían haber recibido. Una tarde, mientras la cálida luz del sol poniente se colaba por las ventanas e iluminaba la mesa donde estaban sentados Dan y Laura, estos hacían fuego en el patio con los niños. Las llamas bailaban alegremente, proyectando suaves sombras en el suelo, y los niños se abrazaban mientras estaban sentados uno al lado del otro, mirando el fuego. Laura se agachó junto a Dan, sintiendo su cálida presencia a su lado, y le dijo en voz baja. «Sabes, Dan, no creo que nuestras vidas vuelvan a ser las mismas. Estos niños se han convertido en nuestra razón de ser. No podemos recuperarlo todo, pero son todo lo que necesitamos». Dan la miró, con los ojos llenos de amor y gratitud. Podía ver cómo Laura había cambiado, cómo su corazón se había abierto a esos niños, y cómo su propio corazón se llenaba de calidez y ternura. «Sí», dijo, sin apartar los ojos del fuego. «Puedo sentir cómo estos niños han llenado la casa de luz. Es como si toda esa oscuridad y soledad que había antes hubiera desaparecido. Hemos empezado a vivir de verdad, Laura. Nuestra casa ya no está vacía». Le cogió la mano y en sus miradas se encontraron dos corazones unidos no solo por la sangre, sino por el tiempo, el cariño y un afecto infinito. Los niños que jugaban a su lado eran su significado. Sus pasitos, sus primeras palabras, sus miradas curiosas, todas estas cosas eran ahora la base de sus vidas. «Tienes razón», respondió Laura, con voz suave pero llena de confianza. «Ahora veo que estábamos preparados para esto. Todos estos años, incluso cuando pensábamos que nuestras vidas no tenían sentido, todo nos llevó a estos niños. Nos dieron una nueva vida». Cada día era más evidente que los niños se habían convertido en parte de sus almas. Laura y Dan empezaron a darse cuenta de que cuidar de los niños no era solo una obligación, sino un verdadero regalo que les habían hecho. No solo habían dado un hogar a los niños, sino que habían ganado algo para sí mismos que no sabían que necesitaban tanto. A veces, sentados alrededor de la hoguera o en el porche al atardecer, Dan y Laura reflexionaban sobre cómo habían cambiado sus vidas. Había una luz en sus ojos que antes parecía inalcanzable. Se dieron cuenta de que no solo sus destinos, sino también sus corazones estaban ahora ligados a sus hijos. No estaban dispuestos a dejarlos marchar, no podían y no querían. Estos pequeños milagros, como los llamaban, se habían convertido en su todo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habrían sido nuestras vidas si no los hubiéramos encontrado?
preguntó Laura, mirando al fuego. Dan se lo pensó un momento, pero luego contestó en voz baja: probablemente todo habría estado vacío. Habríamos seguido con nuestras vidas, pero no habríamos sabido lo que significaba amar, preocuparse de verdad por alguien. Estos niños nos dieron sentido. Laura, sonriendo, miró a los niños sentados alrededor del fuego y su corazón se llenó de ternura. Sí, han llenado nuestro hogar de significado. Nos hemos convertido en una verdadera familia. Aquella noche fue otro momento que Dan y Laura recordarán toda la vida. Sentados en el porche, sabían que su viaje no era fácil, pero era real. Y a pesar de los retos, se convirtieron en lo que siempre debieron ser, una familia. Cuando los niños crecieron y empezaron a dar sus primeros pasos en la vida, Dan y Laura sintieron que su amor y sus cuidados se habían invertido en esos pequeños pasos. Sofía y Matvey empezaron a darse cuenta de que nada era más importante para ellos que este hogar, estas personas y su inefable conexión con quienes les habían dado una oportunidad en la vida. Un día, cuando los niños eran un poco mayores, Dan y Laura estaban sentados de nuevo en el porche, contemplando la puesta de sol. Los niños jugaban en el jardín y Laura miró a su marido con un suspiro. «Hicimos lo correcto, ¿no?», preguntó ella, incapaz de contener la sonrisa. «Sí, lo hicimos», respondió Dan, con la voz llena de gratitud y firmeza. «Y haremos todo lo posible para que crezcan felices». Y en ese momento, entre las sombras del atardecer, se dieron cuenta de que su casa era por fin un verdadero hogar, lleno de la luz, la alegría y el significado que siempre habían buscado.